¿Cómo están mis hermanos? Muy buenos días. Qué privilegio poder compartir hoy la palabra de Dios. Sí, es un privilegio grande que esta mañana pueda estar con ustedes. Sí, de parte de la familia Arco, reciban un cordial saludo y esperamos que todos se encuentren bien en casa. Sí, el tiempo está muy complicado, sí, y esperamos que pronto esto se solucione para podernos reunir y podernos abrazar como hermanos, que es lo que tanto nos gusta. Sí, hemos hablado de la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios. Hemos visto en el capítulo 5 los escándalos en la iglesia, el capítulo 6 pleitos en la iglesia, y hoy me toca un capítulo 7, ¿sí?, que abarca varios temas, ¿sí? Un capítulo 7 que está relacionado con el matrimonio, con el celibato, con el don de continencia, ¿sí? De hecho, Pablo tenía el don de continencia. Vamos a ir mirando más adelante lo que Pablo tenía, el don de continencia, ¿sí? Muchos podemos decir, Pablo nos dio unas grandes enseñanzas como los dones espirituales, ¿sí?, cómo someternos a la ley, ¿sí?, muchas enseñanzas muy buenas. Pero ¿cómo es que un hombre soltero, ¿sí?, como Pablo, puede hablarnos algo tan precioso como es el amor en la primera carta a los Corintios, versículo 13? Y cuánto más hoy en la carta a los Corintios, ¿sí?, capítulo 7, ¿sí?, que habla del matrimonio. ¿Cómo puede ser que un hombre soltero nos pueda enseñar esto? Dice, pero podemos ver y analizar según la historia, ¿sí?, que nos dice que Pablo posiblemente no fue soltero, ¿sí? Pablo tuvo una esposa a muy temprana edad, ¿sí? Muchos teólogos, muchos estudiosos nos muestran que esto pasó, dice. De hecho, en el capítulo 26 de Hechos, nos habla que Pablo tenía voz y voto, ¿sí?, en el Sanedrín, sí, para meter presos, para matar a los cristianos, sí, tenía voz y voto. De hecho, que era un miembro del Sanedrín, ¿sí? Y para ser miembro del Sanedrín necesitaba ser casado, porque según la ley judía nos dice, bueno, decía en aquel tiempo que un hombre no se consideraba hombre si no tenía una esposa, ¿sí? Así que ese era su requisito y por eso creemos que Pablo tuvo una esposa, ¿sí? Pero por ser poco lo que sabemos en cuanto a sus relaciones domésticas y lo poco que quiso mezclar Pablo en los asuntos personales, ¿sí?, con las grandes verdades espirituales que ocupan su alma, lo vamos a dejar hasta ahí, ¿sí? Luego podremos estudiar cada uno en nuestras casas, más a fondo lo que es la vida de Pablo. Hay un libro muy hermoso que se llama Vida y Obra del apóstol Pablo, que nos puede aclarar muchas cosas. Pero vamos a la enseñanza que nos da Pablo en el capítulo 7, verso 1, ¿sí? Iniciamos en el verso 1, ¿sí? Y miramos cómo la iglesia de Corinto envió una carta al apóstol Pablo, ¿sí? No sabemos de qué se trataba, pero parece que la primera de esas interrogantes que le preguntaban a Pablo era acerca del matrimonio. Lo vemos en el versículo 1 cuando dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, ¿sí? Note cómo Pablo está respondiendo aquí la inquietud escrita por ellos. Dice Pablo, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Nosotros no sabemos con exactitud qué fue lo que los corintios le preguntaron en esta carta, pero por lo que Pablo responde aquí, parece que algunos miembros de esa iglesia estaban relacionando a la depravación sexual, sí, a la depravación moral que se caracterizaba en aquel tiempo en esa ciudad, en Corinto, ¿sí?, al punto que algunos miraban el sexo como algo impuro. Corinto era famoso en esa época por su rapante inmoralidad, ¿sí? Nos habla del templo Afrodita, ¿sí?, donde decía que habían 1000 vírgenes, que en realidad eran 1000 prostitutas. Ese tiempo era muy corrompido, ¿sí? Los romanos tenían 2, 3 mujeres, ¿sí? Uno les servía para limpiar la ropa, otro para lavar su ropa, otro para hacer los quehaceres, ¿sí? Y cuando necesitaban tener sexo, iban a aquel templo, ¿sí?, porque se hacían ahí rituales de fertilidad, y era ahí donde ellos llegaban, donde estos hombres llegaban, dice. Y es probable que algunos de estos creyentes estuvieran preguntando, ¿acaso no sería mejor que estos hombres se abstengan de tocar mujer? De hecho, es probable que esta frase que aparece en el versículo 1 sea una cita textual, ¿sí?, de que los corintios habían escrito en su carta. Estos creyentes en Corinto estaban preguntando, en medio de tanta inmoralidad, ¿acaso no sería mejor que los hombres se abstengan de tocar mujer?
que los solteros se queden sin casarse y que los casados practiquen el celibato o incluso se divorcien de sus esposas? ¿Deberían los cristianos practicar la abstinencia en medio de una sociedad corrompida? Pablo nos llama la atención de una manera sabia, ¿sí? Desde luego inspirada por el Espíritu Santo. Él responde a esta pregunta. Pablo les responde a los corintios que si una persona decide vivir una vida soltera, ¿sí? Una vida sin casarse, una vida sola, ¿sí? Está en su derecho. Ese es su derecho, eso no es pecado. Si una persona decide quedarse sin casarse voluntariamente, esta persona no ha hecho nada de malo en sí mismo. Ahora, de inmediato, Pablo en el versículo 2 nos da una advertencia, ¿sí? Nos dice, por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno su propio marido. Proponer el celibato es algo muy santo, parece, ¿no? Pero en realidad es que puede terminar provocando una mayor inmoralidad, ¿sí? Mis hermanos, exigirle a un hombre, exigirle a una mujer que se quede sin casarse para servir a Dios o por cualquier razón, cuando esa persona no tiene el don de quedarse así, es colocarlo en una posición completamente arriesgada, ¿sí? Nos vamos un ratito a saltar al versículo 7, dice el apóstol Pablo, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro, ¿sí? El celibato, dice Pablo, es un don, dice, no todo el mundo lo tiene, ¿sí? En el versículo 8 dice, digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse así como yo, ¿sí? Pablo parece aquí que está promoviendo la soltería, ¿sí? Pero dice en el versículo 9, nos responde, dice, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estar quemando, ¿sí? Que estarse quemando, ¿sí? Hermanos, el balance que Pablo hace en el texto, ¿sí? Que una persona decide vivir su vida soltera, ¿sí? Puede hacerlo. Hermanos, los solteros no son ciudadanos de segunda clase en el reino de Dios. No olvidemos, hermanos, que el apóstol Pablo, ¿sí? Era soltero y tenía una vida plena, una vida fructífera para la gloria de Dios. ¿Y por qué yo digo esto? Bueno, lamentablemente hay algunas iglesias donde parece que el matrimonio llega a ser como una especie de graduación, ¿sí? Entonces tú te casas y puedes servir, puedes llegar a un ministerio, puedes servir de cualquier forma en la que ellos crean conveniente, ¿sí? Parece que cuando se casan tienen una graduación, ¿sí? Pero no, ¿sí? Todavía no se ha casado. Si todavía no se ha casado alguna persona, chuta, la ven de una manera muy diferente, ¿sí? Es como que tuvieran una mancha en su currículum, ¿sí? Así le meten presión a los solteros. ¿Por qué no te casas? Te estás quedando viejo, te estás quedando en la percha, ¿sí? Es necesario que te cases porque no es bueno que el hombre está solo, ¿sí? No es bueno que la mujer esté sola, ¿sí? Hermanos, dejemos esa presión no es correcta. La soltería en sí mismo no es vergonzoso, no es una mancha en el currículum de nadie, ¿sí? Pero hagamos una aclaración aquí. Hay personas que aún no se casan, ¿sí? Porque no son diligentes en su vida, no son diligentes con su trabajo, no son diligentes en sus casas, ¿sí? Hay muchas personas que ya están con una edad avanzada y aún viven como niños, no son diligentes. Hay que aclarar bien esto y por eso no están casados. O puede ser también que hay personas demasiado egoístas, ¿sí? Que no quieren compartir su vida con otra persona, ¿sí? Ahora, al mismo tiempo, Pablo reconoce que no todos tienen las mismas necesidades, no todos tienen el mismo don de Dios y por eso exhorta a los solteros a casarse. Es parte de lo que esta carta nos está enseñando, ¿sí, Pablo? ¿Sí? De que los solteros o pueden vivir su vida solteros si tienen el don de continencia o cásense para que no se estén quemando, ¿sí? Y más adelante podemos ver también lo que Pablo nos dice aquí. ¿Y quiénes de los que ya están casados pueden dentro de ellos practicar el celibato? ¿Sí? ¿Quiénes dentro del matrimonio pueden tener abstinencia, pueden vivir abstinencia entre pareja, ¿no? Y Pablo nos responde en el versículo 3.
yo a lo primero, sí, y lo primero que Pablo establece aquí claramente en este pasaje, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Asimismo, la mujer con el marido. No es una opción para la persona casada tener abstinencia, dice. En verdad, mis hermanos, este pasaje parece muy romántico, pero qué realista es. Lo que Pablo está diciendo aquí es que tanto el hombre como la mujer deben cumplir el deber conyugal. En otras palabras nos dice que deben estar dispuestos, dice, a estar unidos sexualmente, ¿sí? Disponible el un cónyuge para el otro, aunque hayan momentos difíciles cuando ellos no tienen deseo de hacerlo. El cuerpo del uno es para el otro, ¿sí? La razón que nos da Pablo aquí es una razón muy poderosa. La mujer no tiene potestad, no tiene autoridad, no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino el marido, nos dice Pablo en el versículo 4. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Hermanos, desde que nos casamos, dejamos de tener derecho sobre nuestro propio cuerpo. La mujer también dejó de tener derecho sobre su propio cuerpo. Desde que dijimos sí en el altar, ese derecho se nos acabó y ahora el derecho lo tiene nuestro cónyuge, ¿sí? ¿Sí? En la esfera normal de la vida, nosotros podemos decir, mi cuerpo, ¿sí? Yo hago con él lo que yo quiero, ¿sí? Yo hago con él lo que yo pienso, ¿sí? En la esfera normal, ¿sí? Pero en la esfera del matrimonio, tu cuerpo no te pertenece a ti, sino que le pertenece a su cónyuge. Hay que resaltar que en este pasaje Pablo no le está dando más derecho al hombre, ¿sí? Miremos bien, en este pasaje Pablo no le está dando más derecho al hombre, ¿sí? Porque hay personas que piensan que la Biblia promueve la represión sexual, ¿sí? Que la Biblia tiene tabúes, ¿sí? Eso no es cierto, mi hermano, ¿sí? Esto lo tienen unas versiones distorsionadas del cristianismo, pero no el cristianismo bíblico, ¿sí? La Biblia es muy clara, ¿sí? La Biblia es muy detallada con respecto a eso. De hecho, hay un libro entero en la Biblia que habla, ¿sí?, del amor entre cónyuges, Cantar de los Cantares, un libro muy hermoso. La Biblia no trata con tabú, no es un tema de tabú. La Biblia dice claramente que este asunto, ¿sí?, que el hombre no tiene derecho sobre la mujer, no tiene ningún derecho más sobre la mujer, ¿sí? No tiene derecho a negarle a la mujer, ¿sí?, lo que por derecho le pertenece a su cónyuge, ¿sí? No os neguéis al uno al otro, dice el versículo 5, ¿sí?, a no ser por algún tiempo mutuo de consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Volved a juntaros, dice el versículo 5, en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia, ¿sí? Les repito, el verso 5 dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Volved a estar juntos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Pablo dice que la abstinencia sexual en el matrimonio es una posibilidad, se puede dar, ¿sí? Se puede dar, pero primero debe ser por mutuo acuerdo. No puede ser de una sola persona o una sola persona va a decir, no, yo no lo quiero hacer, ¿verdad? Es un mutuo acuerdo. En segundo lugar, debe ser por un propósito específico. Pablo lo dice aquí, ¿sí? Para ocuparos sosegadamente en la oración, ¿sí? Si hay algún cónyuge que quiere tener un tiempo sin molestias, un tiempo a solas con Dios, está bien, ¿sí? El mismo apóstol Pablo lo dice por un tiempo para la oración, pero tampoco es un tiempo intenso, ¿sí? Es un tiempo corto, ¿sí? Para que no se exponga a tentaciones innecesarias, dice el apóstol Pablo, ¿sí? Por supuesto, se sobreentiende que en otros pasajes la palabra dice es más bienaventurado dar que recibir, ¿sí? Pero tanto el hombre como la mujer deben ser sensibles al estado de su cónyuge, ¿sí? Al estado del otro cónyuge. Hay momentos en que por amor a nuestros cónyuges debemos ser pacientes, esperando la ocasión más apropiada, ¿sí?, para volver a unirnos, ¿sí? Pero mi querida iglesia,
sigue siendo un mandamiento, que ninguno de los dos cónyuges tiene derecho, ¿sí?, a negarse al otro, ¿sí? La abstinencia, ¿sí? La abstinencia es una concesión, así lo dice el versículo 6. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento, dice el versículo 6. O sea, el mandamiento es que no se niegue. Lo otro es concesión, es decisión del uno al otro, ¿sí? Nos separamos por un tiempo para la oración, ¿sí?, o para cualquier otra situación, ¿sí? Así que la primera enseñanza de este pasaje es que los casados deben cumplir fielmente el deber conyugal, ¿sí? La segunda es que los casados tienen que perseverar en su matrimonio, ¿sí? Perseverar en su matrimonio. Nos dice en el versículo 10 de primera carta a los Corintios, capítulo 7, pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casarse, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer, ¿sí? En estos dos versículos, Pablo se refiere a las parejas netamente cristianas, ¿sí?, o netamente creyentes. ¿Y por qué podemos asegurar esto? Porque en el versículo 12 y el versículo 13 nos habla de otra relación de parejas entre un cristiano y un no cristiano, o se puede decir de otra manera, entre un creyente y un no creyente. ¿Y cuál es la enseñanza? A parejas netamente cristianas, ¿sí?, que por mandato expreso del Señor Jesucristo, ninguno de los dos tiene derecho a dar por terminada la relación matrimonial. Ninguno de los dos puede terminar esta relación. Por eso es que Pablo dice, mando, no yo, sino el Señor. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que Cristo enseñó directamente durante su ministerio terrenal, ¿sí?, todo aquello del matrimonio, ¿sí?, que nos habla aquí el apóstol Pablo, ¿sí? Y por un momento vamos a Mateo 19, vamos a ver lo que nos dice el mismo Señor Jesús. Si hay una enseñanza importante en esta época en la que estamos viviendo, ¿sí?, una época donde el divorcio está a la orden del día, ¿sí? Es necesario entender un poco esto, ¿sí? Y en esta época no era diferente a la época de Jesús, era similar, sí, pasaba algo muy similar. Había unas escuelas rabínicas, ¿sí?, que enseñaba, que decía que el hombre podía divorciarse de su mujer por cualquier situación. Por ejemplo, si un hombre salía a la calle, ¿sí?, y veía a una mujer atractiva, una mujer simpática, ¿sí?, llegaba a su casa y la miraba como indecente y pedía carta de divorcio. ¿Sí? Podía divorciarse si la comida no estaba bien, podía divorciarse si la suegra llegaba mucho a su casa, ¿sí? Por todo pedían carta de divorcio. Y en el contexto de esa cultura de divorcio, un grupo de personas le dicen a Jesús, le preguntan esto, ¿sí? Entonces vinieron los fariseos tentándole y diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a la mujer por cualquier causa? Fíjense, preguntaban, por cualquier cosa, por cualquier causa. ¿Es lícito repudiar a la mujer? Le preguntaban al Señor Jesucristo, ¿sí? Pero Él respondió, ¿sí? ¿No habéis leído que lo que hizo al principio, el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y a madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Pero aquí hay una trampa en el texto, que muchas personas lo usan. Hoy en día en la misma iglesia, ¿sí?, hay muchos divorcios, ¿sí?, y usan esta trampa, ¿sí?, del texto, y le dijeron, ¿sí?, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Sí? Dicen, ¿por qué mandó Moisés? Dice, ¿por qué mandó Moisés a dar carta de divorcio? ¿Sí? Moisés no mandó, Moisés permitió, ¿sí? Dios a través de Moisés no dio un permiso, no dio un mandamiento, sino dio un permiso acerca del divorcio, ¿sí? Más adelante dice en el capítulo 19 de Mateo mismo, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así, y yo os digo, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación,
y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Qué es lo que el Señor nos está enseñando aquí? Básicamente que la unión matrimonial no puede ser disuelta por ningún hombre, ¿sí? Esta enseñanza nos enseña que la unión matrimonial nadie la puede disolver, ¿sí? Seguimos en Mateo 19, dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. ¿Quién es el que hace este vínculo a través del matrimonio, sí? ¿Por qué dice el Señor que no lo separe el hombre? Porque cuando hay un vínculo de matrimonio, ¿sí?, quien los hace una sola carne es el Señor, no lo hace el hombre, Dios lo hace, ¿sí? Mis hermanos, si los contrayentes son cristianos o no, Dios es el autor del matrimonio. Por tanto, un hombre y una mujer que se unen, dice, por medio del vínculo matrimonial, no pueden disolver ese vínculo de ninguna manera, ¿sí? Es por eso que el Señor dice que el que se divorcia de su esposa, ¿sí?, y se casa con otra, comete adulterio, ¿sí? Y el que se casa con la repudiada también comete adulterio. ¿Por qué? Porque ante los ojos de Dios ningún juez terrenal puede disolver lo que Dios ha unido. El Señor dice, por causa de fornicación se puede dar el divorcio, por causa de adulterio, ¿sí? El adulterio es un pecado que atenta contra la esencia misma del matrimonio. Es por eso que Dios le da al cónyuge inocente la potestad de divorciarse, si así lo desea, ¿sí? Lo que estoy diciendo aquí, que la palabra de Dios le da permiso al cónyuge inocente, en caso que esta persona quiera hacerlo, ¿sí? En caso que esta persona afectada quiera hacerlo, ¿sí? Y esa es la enseñanza de Cristo, ¿sí?, que Pablo hace referencia en 1 Corintios 7. Es por eso que dice, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Por supuesto que Pablo no está tratando aquí en 1 Corintios 7 sobre el divorcio por adulterio. No, ese no es el tema. Su tema es diferente, ¿sí? Lo que aquí Pablo está haciendo una aclaración a la iglesia de Corintio, que le escribe, ¿sí?, que están en problemas por causa del sexo allá en esa ciudad, ¿sí?, por causa de la depravación moral en aquella ciudad. Y Pablo les enseña de esta manera, no puede separarse el hombre de su mujer. Es correcto que ahora que yo soy casado, decida divorciarme de mi esposa para vivir una vida más santa, más entregada al Señor. Pablo dice, no, eso no sería santo. Eso sería violentar contra la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Es probable que en Corintio, aquellas personas, ¿sí?, de aquella iglesia de Corinto que enviaron esta carta, ¿sí?, que preguntaban acerca del matrimonio, que fuera necesario que estuvieran solos, que los solteros no se casen, es probable que ahí muchos de aquellos que enviaron esa carta ya tomaron esa decisión de separarse de sus esposos, de quedarse solos, una vida muy religiosa, ¿sí?, quedarse solos según ellos para servir a Dios. Pero vemos aquí claramente, ¿sí?, que no está permitido que el hombre se divorcie de su esposa. Pablo dice, bueno, si a pesar de conocer el mandato de Cristo, si a pesar de todo lo que se te ha enseñado, que no te puedes divorciar de tu esposa, que el vínculo matrimonial no lo puede disolver cualquier hombre, si a pesar de todo esto tú decides separarte, puedes hacerlo, es tu decisión. Pero Dios no aprueba eso. Dios no ha puesto una aprobación a ese divorcio, ¿sí? Esas dos personas siguen casadas ante los ojos de Dios, ¿sí? Eso es lo que trata acerca de las parejas que son cristianas, ¿sí?, tanto la una como el otro, ¿sí? Pero ahora vemos en el versículo 12 y 13, ¿sí?, de la primera carta a los Corintios, un tema algo diferente, ¿sí? Habla de matrimonio, ¿sí?, de un cristiano con un incrédulo, o de un creyente con un inconverso, alguien que no ha creído, ¿sí? Y a los demás, yo digo, dice Pablo,
¿sí? No está diciendo es mi opinión, es mi deseo, es mi forma. No está diciendo eso. Lo está diciendo inspirado por el Espíritu Santo. Lo que Pablo está diciendo es que el Señor Jesucristo no trató de forma directa estos matrimonios, ¿sí? Pero Pablo en su sabiduría y sabiduría que viene de lo alto, ¿sí? Está trayendo una revelación, claro, en ese tiempo, ¿sí? Una revelación para los corintios. Pero Pablo está consciente que esa es inspiración divina, ¿sí? ¿Sí? Y no por eso vayan a pensar las personas, no, solo Pablo lo está escribiendo. Yo no voy a hacer lo que Pablo dice. No, está escrito en la Biblia. Y si está escrito en la Biblia, está inspirado por Dios, ¿sí? Y es una gran enseñanza para nuestras vidas, ¿sí? Vamos a ver lo que dice 1 Corintios 7, versículos 12 y 13. Y a los demás digo yo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone. Aparentemente algunos en la iglesia de Corinto pensaban que tener esa clase de intimidad con una persona, o vivir con una persona incrédula, o casarse con una persona incrédula, tener una relación con una persona incrédula, podía hacerles manchar su pureza delante de Dios. Eso es lo que creían, ¿sí? O sea, podemos decir, Pablo, ¿cómo es que esta mujer que es incrédula o este hombre que es incrédula me está quitando mi relación con Dios, está manchando mi relación con Dios? Podemos decirle esto a Pablo, pero Pablo dice, no es así. Pablo está diciendo, esto es al revés, no es como tú dices, no es como tú crees, ¿sí? Porque en el verso 14 dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Y qué significa eso? Sencillamente que el hecho que haya un cristiano en el hogar, hay una gran bendición, ¿sí? Hay una gran bendición así el cónyuge sea un impío, uno que no conozca a Dios, ¿sí? Pero no podemos decir que porque esta mujer es cristiana o porque este hombre es cristiano o creyente y el cónyuge no cristiano o no creyente, ¿sí? Ellos van a ser salvos, o sus hijos no creyentes van a ser salvos. No. Eso no está diciendo el Señor, ¿sí? Eso no está diciendo Pablo, ¿sí? Lo que está diciendo es que son santificados, ¿sí? Y santificados quiere decir separados, ¿sí? La gran bendición que hay en tu hogar, hermano o hermana, es porque tú eres hijo de Dios y porque tú estás en ese hogar y porque tú estás en esa casa, ¿sí? Aunque tu esposo o tu esposa sea incrédulo, ¿sí? La mayor bendición que tú tienes es ser hijo, hija de Dios y llevar la bendición a esa casa, ¿sí? Pero Pablo también nos dice que podemos servir de instrumento, ¿sí? A un cónyuge incrédulo. Eso es lo que dice el versículo 6. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? ¿Sí? ¿Sí? Ven claramente que el cónyuge inconverso no se salva, ¿sí? Automáticamente por un cónyuge, ¿sí? Cristiano o convertido al Señor, no se salva. No creas, hermano, que por ser casado con una mujer cristiana o hermana o amiga, no creas que por ser casado con un hombre cristiano tú ya eres salvo. No, tú no tienes visa para entrar al cielo aún, ¿sí? Eso no te da derecho a decir que eres salvo. No, esta transacción se la hace personalmente delante de Dios mediante tu fe. Así te conviertes en cristiano, ¿sí? Tengámoslo bien en claro esto, ¿sí? Dice más adelante el apóstol Pablo en el versículo 15, pero si el incrédulo se separa, si el incrédulo propone divorcio, ¿sí? Si tú eres una persona centrada en el Señor y la persona incrédula o tu cónyuge incrédulo quiere divorciarse, hazlo, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino a paz nos llamó Dios. Un cristiano no debe propiciar el divorcio por el hecho de que su cónyuge
es inconverso, ¿sí? Pero si el inconverso, el cónyuge inconverso, quiere divorciarse por causa de tu fe, hazlo, porque a paz nos llamó Dios, no a esclavitud, ¿sí? Óyeme bien, si esto pasa, ¿sí? Si esto pasa, si el cónyuge que no conoce al Señor o un cónyuge incrédulo quiere divorciarse, no hay problema, puedes hacerlo, ¿sí? Y la Biblia nos da solo 2 causas para el divorcio: por causa de adulterio o divorcio por causa de deserción, ¿sí? Cuando el cónyuge quiere abandonar el hogar. Solo por esas 2 causas y nada más puede haber divorcio, ¿sí? Pablo aconseja aquí en el versículo 17, ¿sí? Pero cada uno, como el Señor les repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordenó en todas las iglesias. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué nos quiere decir esto? Cada cual debe vivir de acuerdo como el Señor le ha asignado, tal como era cuando Dios lo llamó. En esa manera, ¿sí? En esa manera enseñó a todas las iglesias. Y de esa manera nos enseña hoy, ¿sí? Que el hombre no se separe de su esposa, ¿sí? Cuando somos creyentes. Pero si hay una persona incrédula en medio de ese matrimonio y esta persona por causa de tu fe quiere divorciarse, puedes darle causa de divorcio. El Señor nos llamó y nos enseñó, ¿sí? Y nos sigue enseñando que cada uno tiene que quedarse en el estado en que el Señor nos ha llamado, ¿sí? Y miremos lo que dice el versículo 18 hasta el 22. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédate incircunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en el que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el Señor fue llamado, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo del Señor. El esclavo es de Cristo, ¿sí? Esclavo es del Señor, ¿sí? Así que mis hermanos, ¿sí? Si fuimos llamados siendo esclavos, ¿sí? Esclavos del pecado, ¿sí? El Señor en su gran amor, con esa muerte en la cruz, nos hizo libres, libres para ser nuevamente esclavos, ¿sí? Esclavos del Señor por amor a Él, por amor a su gran sacrificio, por amor a la cruz, por amor a las personas que aún no conocen de Dios, ¿sí? Un día fuimos esclavos, muertos en delitos y pecados, y el Señor nos levantó. Ahora es tiempo, ¿sí? De hacer valer todo aquello por lo que el Señor hizo sacrificio. De nada nos sirve, ¿sí? Tirar la toalla ahora. Si hemos recorrido tanto, ¿de qué nos serviría tirar la toalla ahora? No, hoy es cuando más nos tenemos que levantar, hoy es cuando más debemos servir. Si estamos casados, pues en pareja, y si están solos, pues de la misma manera, estamos llamados a servir, ¿sí? Esto es cuanto nos habla el apóstol Pablo en el capítulo 7, ¿sí? de Primera de Corintios, ¿sí? Esta es la palabra que nos enseña, ¿sí? A ser diferentes, a ser transformados, a ser cambiados, mis hermanos, ¿sí? Y te digo en esta mañana, mi querido hermano, si tú aún no has conocido a Cristo, o si tú no te has convertido, si tú eres parte de un matrimonio donde tu esposa, tu esposo es creyente, es tiempo de que tú lo aceptes al Señor. Es tiempo de que tú rindas tu vida a Él y puedas cambiar y transformar tu vida. Así es, mis hermanos. Este tema nos ayuda, especialmente a mí, ¿sí? Como familia, como esposo, somos los primeros en aprender, ¿sí? A vivir una vida netamente cristiana con nuestras esposas, con nuestros hijos, mis queridos hermanos. Bien, mis hermanos, esta es mi participación en cuanto a la predicación de hoy. Quiero que ahí donde estés, Señor,
quiero que tú empieces a tocar los corazones donde estés, mi querido hermano, mi querida hermana. Cierra tus ojos, quiero orar, sí, por este tiempo. Amado Dios del cielo, Señor, te damos gracias, Papito Dios, por este tiempo, Señor, porque nos enseña, Señor, que una persona que se casa con otra persona creyente, Señor, nadie lo puede, Señor, quitar. Señor, nadie puede romper, Señor, ese matrimonio. Bendito Dios, si nos llamaste en el estado en el que estamos, Señor, en ese estado úsanos, Señor. En ese estado te vamos a servir, Señor, con nuestras esposas, con nuestros hijos, amado Dios. Te damos las gracias, Señor, en esta mañana, Señor, porque tú has tocado nuestro corazón, Señor, de poder cambiar nuestra vida, de poder transformar nuestra vida, de mirar que la enseñanza del apóstol Pablo, sí, es tan grande, Señor, que penetra en nuestros corazones, Señor, como una espada de doble filo, Señor, y nos cambia y nos transforma, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un bonito resto de fin de semana. Estamos viéndonos en otra ocasión. Dios los bendiga. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.